estamos en el plato fuerte de Cátedra Médica porque la salud merece respeto. Doctor Ángel González Medina. De nuevo, buenos días. Buenos días a todos y al público. Un honor estar de nuevo acá, como cada miércoles. Privilegio con la realmente. finalidad de orientar a la población sobre conceptos y criterios que lo que nos van a permitir es cuidar nuestra salud. Sí. Que es nuestra primera meta como médico. Exactamente. Doctor, yo quisiera preguntarle a modo de, como si fuese el pueblo que estuviera preguntándole a usted, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, a modo de introducción, el cardiólogo, si tuviera que definirle a la población, a la gente, de manera muy directa, ¿de qué se encarga el cardiólogo esencialmente? Bueno, el cardiólogo se encarga fundamentalmente por sus conocimientos, de identificar, diagnosticar precisamente y tratar como corresponde a los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, ya sean de origen congénito, es decir, que hayan nacido con una enfermedad que afecte su corazón, de enfermedades adquiridas, así como de otras condiciones que van a terminar desarrollando enfermedad cardiovascular, como son especialmente o como es la enfermedad aterosclerótica, que está relacionada íntimamente con una serie de factores de riesgo que están asociados para que esa enfermedad se desarrolle en el individuo. Pueden haber factores genéticos, obviamente, factores del medio ambiente y factores adquiridos. Y dentro de esos factores de riesgo, ya hemos hablado muchas veces de la hipertensión arterial, de la diabetes, del tabaquismo, de la inactividad física, la obesidad. Y ahora se han agregado nuevos factores de riesgo, como son el estrés, la exposición a la polución del ambiente, o sea, trastornos del medio ambiente, y por supuesto, condiciones que son heredadas de familiares que ya vienen, que tienen esa condición, que la traspasan a sus hijos y que van a contribuir a que la enfermedad se desarrolle más temprano o más tarde, dependiendo de otros factores de riesgo que tenga esa persona. Entonces, el cardiólogo, por lo que usted acaba de decir, es un médico, ¿verdad?, especialista en identificar primero, ¿verdad?, diagnosticar los problemas del corazón y de las arterias. Por eso usted dice cardiovascular. ¿Vascular a qué se refiere? Vasculares son los vasos. Los vasos, ¿pero qué? ¿De cristales o de...? No, vasos arteriales y vasos venosos. Ok. O sea, del cuerpo. Los vasos del cuerpo. Los vasos son, los médicos le decimos, por donde los vehículos circula, por donde transita la sangre. Exacto. Que es en un momento, ¿verdad?, como bomba que actúa el corazón y lleva la sangre a los diferentes tejidos para llevar los nutrientes y el oxígeno necesario para su función, y a través de las venas recoger esa sangre que ya se le ha quitado parte de esos nutrientes y componentes que son esenciales para la función de cada órgano, para reenviarla a los pulmones, cargarla de oxígeno de nuevo y que pueda realizar su función como tal. Y esto es muy importante que se sepa, porque el corazón, como se divide el corazón izquierdo y el corazón derecho, que no tiene que ver nada con política, sino con la función y la posición anatómica que le corresponde, sino que básicamente es un papel dual en el que uno manda circulación al pulmón, por eso se le llama circuito menor, que es el lado derecho del corazón, y el otro que manda sangre al resto del organismo, o sea, al resto de los órganos, para que realicen su función y nos mantengan con vida y en estado saludable. Vamos a ver si entendemos. Entonces, un cardiólogo es un médico que se formó como especialidad el corazón y las arterias y las venas, ¿verdad? Bien. Entonces, el primer papel que tiene el cardiólogo, ¿verdad?, es diagnosticar si hay un problema. Eso es lo primero. Correcto. ¿Verdad que sí? Y los problemas, usted decía que pueden ser problemas, ¿verdad?, que nacemos con ellos, ¿verdad?, y que se van generando también en el camino de la vida. En el trayecto de la vida. ¿Qué es lo más frecuente, doctor, a lo que se enfrenta el cardiólogo? Bueno, a lo que más frecuente... Por ejemplo, en los niños. ¿Hay problemas en los niños? Sí.
Los niños, los problemas básicamente son enfermedades congénitas, es decir, ¿con quién? Congénitas, es decir, que vienen de fábrica. De origen, que se desarrolla en su vida fetal durante su cuando están en el vientre de mamá. Exacto, cuando están en el útero, que puede haber causas relacionadas o no necesariamente, porque son trastornos de tipo estructural en la que pueden influenciar algunos factores. Por ejemplo, el niño que o la madre que es afectada por varicela, por ejemplo, por rubeola, puede condicionar que ese niño tenga un trastorno estructural que nazca con una anomalía congénita. Las madres que viven, por ejemplo, en montañas, en zonas muy altas, países donde hay montañas muy altas como México, Bogotá. La gente que vive en las montañas, ¿qué les pasa? Bueno, esas personas pueden desarrollar o nacen con una condición, los hijos de esas mujeres, que se llama persistencia del conducto arterioso. ¿Y qué es el conducto arterioso? El conducto arterioso es un vaso que conecta, porque en la vida fetal la arteria pulmonar y la arteria aorta se comunican. Es normal. Eso es normal, esa comunicación. Esa fístula que se convierte luego en fístula cuando nacemos. Correcto. Pero cuando estamos ahí es normal. Y tiene que cerrarse porque si no, si persiste durante la vida, entonces ese niño, es una enfermedad. Dependiendo de la repercusión, qué tan importante sea ese ducto, ese vaso, entonces puede tener síntomas desde muy temprano o más tarde. ¿En los pulmones? Sí. El problema. Sí, porque entonces la presión de la arteria de la aorta, que es una tubería grande. Exacto, mete sangre en la pulmonar y congestiona los pulmones. Entonces el niño va a tener gripe más frecuente, se va a sofocar más frecuente, o sea, cuando se le da... ¿Y cambian de color esos muchachitos? Pues, no necesariamente. No. Ese no tanto, porque el cambio de color viene cuando la mezcla de sangre de vena hacia arterias. Okay. Ahí es que está el defecto. Entonces, ¿En cuáles enfermedades? Entonces, en el conducto arterioso, cuando se hace hipertenso, es decir, cuando la presión entonces de la arteria pulmonar se hace importante, que puede llegar a igualarse a vencer la de la aorta, entonces puede comenzar a aparecer ese color azulado o morado. En los niños. Entonces los niños también pueden tener problemas del corazón. Claro. Hay enfermedades que, por ejemplo, un niño que nace con un ventrículo único. Entonces ese ventrículo manda sangre a los dos. ¿Qué es un ventrículo, doctor? ¿Qué es un ventrículo? Ventrículo es la cavidad que tiene que ver donde desagua la sangre. Usted decía que el corazón tiene cuatro habitaciones. 4 cavidades, exacto. Sí. Son 2 ventrículos y 2 aurículas. Las 2 aurículas son las que reciben sangre reciben desde el resto del cuerpo, o sea, la que viene de los pulmones y la que viene ya de los otros tejidos. Exacto, y los ventrículos se la sacan. Y los ventrículos la expulsan. Exacto. Tienen esa capacidad de contracción para sacar sangre con suficiente fuerza que llegue al resto del organismo. Entonces, hay personas que pueden tener un ventrículo único, o sea, un solo ventrículo. Tienen ese defecto. Entonces van a tener, es una cardiopatía congénita muy compleja. Entonces hay que hacerle otro ventrículo. Hay que crearle o por lo menos hacerle una cirugía que permita que su salud pueda prolongarse y entonces proyectar otro tipo de cirugía en el futuro. A veces hay que hacer una o más cirugías. Por ejemplo, tenemos que traer a Manny. La tetralogía de Fallot. Tenemos que traer a Manny Espinosa, que es un cirujano cardiovascular pediátrico. Sí. Para un día, Lizani, para que hablemos de cirugía cardíaca. En principio, tú sabes que incluso hay una película muy famosa del doctor Brailov. Porque fue el que implantó la primera fístula Brailov-Taussig. Brailov era el cirujano y la doctora Taussig era la cardióloga. Pues. Entonces nacían los niños azules, como era la tetralogía de Fallot, y había que buscar algo para poderle prolongar la vida y en un segundo intento operar a estos niños, porque estos niños nacen con un defecto primero que comunica los dos ventrículos. Pero además, el ventrículo derecho, la aorta, está cabalgando sobre la pared que divide los dos ventrículos. Y eso hace que parte de la sangre se mezcle. Hay una contaminación, pero además, por reactividad, por el volumen que maneja la arteria pulmonar, se va a producir una estrechez, por una respuesta. Es decir, si tú me estás metiendo agua por aquí, por esta puerta, yo tengo que oponerme. Claro. Y entonces, como hay fibras musculares, entonces se produce una estenosis que se llama estenosis relativa. Porque antes de eso relativo, doctor, antes de eso, entonces
Esos problemas, Lizania, tú como la voz del pueblo, porque tú eres periodista, aunque te hemos dado casi el título. De hecho, hay gente que le dice doctora. Doctora, en ¿No los te dicen? pasillos, claro. En los pasillos, mira, doctora. Estamos entrenando, Estamos entrenando a ver si. Yo tomo cátedra todos los días. Sí, por eso. claro. Lizania, Válido. esos problemas de salud que la población nace, ¿verdad? Se identifican, entonces tienen razones de sobra de que sigan aumentando, porque si esas embarazadas no se les hacen las ecografías, que no es para ver si tiene una bobolita, no es para eso. O sea, la sonografía al pueblo, oigan bien, la sonografía que hay que hacerle al principio del embarazo a esa muchacha, a esa mujer que está preñada, que está en estado de preñez o de embarazo, no es para ver el sexo. Es para ver si los órganos se están formando adecuadamente. Entonces, en esa población que no hace, porque no recibe ese nivel de atención en el embarazo, entonces es más fácil que a esa gente se les pase que hay un problema. Entonces, por eso, por esa pobre accesibilidad que tiene la gente del pueblo a servicios de salud de calidad, entonces los pobres se enferman más. Claro, esa es la realidad. Fíjate que por eso es que la accesibilidad ya tenemos desde hace mucho tiempo, no era mi época, nosotros nos formábamos en todas esas cardiopatías congénitas y las de adultos. Ahora, el ¿es menos o más sí, hoy día? Bueno, es menos porque en un sentido ahora los cardiólogos ya se dedican más a la cardiopatía del adulto. Exacto. Y cardiopatía congénita por eso a veces pasan los diagnósticos por debajo de la puerta, porque sí, como ya se dedica a la parte de adulto, muchas veces está pensando que todo el mundo está sano. No, y que tiene una cardiopatía de adulto. Y si no pasó ese niño por buenas manos, pues no pasó desapercibida la enfermedad. Entonces las cardiopatías congénitas, hoy día, desde hace muchos años, ya tenemos los cardiólogos pediatras. Puede llegar adulto, uno de estos. Claro. De estas. A veces hasta sorprendentemente hay pacientes que tú dices, ¿cómo pudo llegar a esta edad cuando tenía una patología que era muy importante? Sin manifestaciones. Sin manifestaciones clínicas, haciendo actividad física. Y yo tengo un caso que debo compartirlo con ustedes, señores. Hay otras que no, perdón, sí, hay otras que no, que se manifiestan desde el mismo nacimiento o tempranamente después del nacimiento. Y ahí voy, doctor. Yo tengo un caso que lo he comentado varias veces. Recuerdo que íbamos a hacer un procedimiento ese día. La persona que íbamos a operar, no hay manera de que se me olvide de esa cirugía que yo iba a participar ese día en el hospital Ney Arias Lora. Salgo por la emergencia y me dicen, doctor, venga, que hay un paciente aquí. Y cuando vemos un joven de unos 16, 17 años por ahí, estaba en la escuela el muchacho, con una hemorragia cerebral. ¿Vale? Y se maneja, ¿no? Que él tenía algo en la nariz, que sé yo qué, todo el mundo, entre enfermeras, médicos, todo el mundo especulando, que es normal, las hipótesis. Correcto. Uno empieza a hacer hipótesis. Claro. Que puede ser un muchacho de esa edad, con los problemas, debe ser que quizás estaba usando narcóticos. ¿Verdad? El muchacho lo llevamos a cirugía, murió, desafortunadamente, y yo le dije a los familiares, hay que hacerle una autopsia. Porque eso iba a terminar ahí. Tenía una coartación de aorta. Óigame, ese muchacho tenía un corazón. Mira, un corazón hipertrófico. O sea, ese muchacho se quejaba durante todo el tiempo de dolor de cabeza. Él era hipertenso. Y nadie diagnosticó que ese muchacho era hipertenso. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente estas enfermedades que los cardiólogos pues tratan se deben identificar a temprana edad, pero el niño hay que llevarlo al pediatra. Correcto. No, y por ejemplo lo que tú decías ahora mismo, la hipertensión arterial. Tú tienes una persona con hipertensión arterial, tú tienes que hacer un screening, es decir, un seguimiento. Quizá tú no puedes hacerle todos los procedimientos por lo que hemos hablado de que el paciente no tiene accesibilidad, no tiene recursos, pero tú tienes que ir comenzando a hacerle cosas. Claro. ¿Para qué? Para descartar la hipertensión secundaria, porque tú puedes curar muchos casos de hipertensión secundaria
Y si no la puede curar, por lo menos controlarla adecuadamente y prolongarle su vida. Cuando regresemos, usted va a aclarar eso de hipertensión primaria y secundaria porque estamos en Cátedra Médica.